Muchas gracias. Vamos a continuar sobre el viernes con la participación a distancia, sí, a la localidad del profesor Roberto Casales García, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. El profesor es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Panamericana, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de CONACYT. Es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la desde 2013 y director académico de la misma desde el 2016. En la mañana de hoy va a traer un trabajo titulado La filosofía católica en México, pasado, presente y futuro. Profesor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradecerle a Emiliano y a toda la Universidad Católica de Salta por las gestiones para que este proyecto saliera a la luz. Me parece que es un proyecto que puede rendir muchísimos frutos y que es muy necesario en muchos sentidos. Yo lo que voy a presentar es algo que todavía está en proceso. Y está en proceso porque es muy extenso, ¿no? Tratar de presentar el pasado, presente y futuro de la filosofía católica en México, eso ya de suyo es pues algo titánico, pero de todas formas yo tampoco planeaba, digamos, hacer algo muy extenso. Planeaba originalmente presentar algunos rasgos, digamos, algunos aportes significativos de algunos filósofos católicos mexicanos, simplemente para mostrar el potencial que tienen estos filósofos católicos en México y con el potencial que tiene la filosofía católica en México, y a partir de ello hacer alguna especie de reflexión sobre algunas perspectivas y algunas, más que perspectivas, preocupaciones sobre el futuro de la filosofía católica en México. Entonces, lo que presentaré será, en lugar de 12, me quedaré en 4 o 5 autores, que es lo que voy a exponer a continuación, y simplemente exponiendo como los puntos medulares, algunas de sus tesis principales, sin pretender algo totalmente exhaustivo, ¿no? Quisiera comenzar señalando lo que, aunque parece trivial, resulta de todo relevante al momento de formular 2 preguntas principales que sirven como telón de fondo para mi conferencia. A ver, si existe algo así como una filosofía católica en México, y si el pensamiento católico mexicano realizó aportes significativos tanto al pensamiento filosófico en general como al catolicismo. Me refiero en concreto a algo tan básico como reparar en el hecho de que en México contamos con una larga tradición de pensamiento católico, cuya presencia se puede apreciar en diversos ámbitos de nuestra historia, como se hace patente a lo largo y ancho del pensamiento filosófico novohispano. A pesar de que este ha sido caracterizado como un pensamiento anquilosado, obsoleto y que hasta cierto punto es repetitivo y carente de toda originalidad, creían Samuel Ramos y Vicente Lombardo Toledano, no podemos negar que en este se encuentra también un gran rigor intelectual, semejante al que encontramos en la tradición escolástica a la que se suscribe. Influenciada por la escolástica tardía de escuelas filosóficas de alto rigor intelectual, como la Escuela de Salamanca, donde encontramos figuras clave para el pensamiento novohispano, como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, la filosofía novohispana nos ofrece todo un bagaje filosófico que, como trataré de evidenciar, enriquece significativamente el pensamiento católico mexicano. Recordemos que el pensamiento novohispano, como señala Redmond, comprende 3 de los 6 siglos en los que ha estado presente el pensamiento católico en México, y que incluso si careciera por completo de novedad, lo que no ocurre, también ofreció recursos argumentativos que fueron fundamentales en muchos ámbitos. Un caso paradigmático y digno de mencionar es el relativo a la diversidad cultural y los derechos humanos, presente en autores como Fray Alonso de la Veracruz,
Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún. La influencia del pensamiento católico en México, sin embargo, no se limita a la filosofía novohispana de los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que también se hace presente en el México independiente del XIX, XX y XXI. Un periodo en el que, a pesar de mostrar un cierto rechazo hacia el pensamiento novohispano, no por ello deja de evidenciar un pensamiento filosófico católico. Este es el caso de autores como, por ejemplo, de Clemente de Jesús Mungía, Emeterio Valverde Telles, Antonio Caso, José Manuel Gallegos Rocaful, Juan David García Vaca, Carlos Llanos y Fuentes y Mauricio Bichot Puente, por mencionar algunos, filósofos que sin lugar a dudas marcaron significativamente tanto a la filosofía en general como al desarrollo del pensamiento católico en México. Con la finalidad de responder a las preguntas formuladas al principio, limitaré mi investigación a tan solo algunos de los pensadores más representativos de cada periodo, el novohispano y el del México independiente, procurando evidenciar aquellos aspectos en los que se puede apreciar sus aportes principales. Aquí les muestro, digamos, lo que tenía originalmente planeado, pero que después lo he tenido que reducir. Comenzaré mi participación en primer lugar con tres intelectuales novohispanos del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Alonso de la Veracruz y don Vasco de Quiroga, los cuales, aun cuando son de origen español, desarrollaron su pensamiento filosófico en territorio mexicano, procurando atender algunos de los problemas sociales que se dieron durante esta época del territorio nacional. Posteriormente aludiré de manera esquemática tanto a Carlos de Sigüenza y Góngora como a Sor Juana Inés de la Cruz, como dos intelectuales ejemplares del XVII, y concluiré el periodo novohispano aludiendo tan solo al filósofo e historiador jesuita Francisco Javier Clavijero, perteneciente al siglo XVIII. Respecto al México independiente en segundo, comenzaré con Clemente de Jesús Mungía y Emeterio Valverde, para continuar con Antonio Caso, Juan David García Vaca y concluir con una brevísima aproximación al pensamiento de Carlos Llanos y Fuentes y Mauricio Bichot. Finalmente concluiré con algunas reflexiones sobre la precariedad en la que se encuentra la filosofía católica en México y sobre la necesidad de hacer filosofía más allá de las exigencias propias de la academia. Empecemos por Fray Bartolomé de las Casas. Oriundo de Sevilla, España, Fray Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico que, conocido principalmente por su participación en la disputa de Valladolid de 1550, se destacó por su acérrima defensa de los derechos de los nativos americanos, aportando elementos intelectuales para construir una fundamentación de los derechos humanos. Si bien es cierto que a lo largo de su itinerario intelectual nos encontramos con algunos momentos de contradicción, y me refiero concretamente a este episodio donde Fray Bartolomé dice, bueno, no tengamos ya esclavos indígenas, más bien traigamos esclavos africanos, y ya después en un segundo momento de su vida corrige esta aseveración para decir, no, bueno, también tendríamos que defender los derechos de los africanos y no tendrían por qué ser esclavizados, ¿no? Ya en su apología se puede apreciar lo que en buena medida constituye la problemática central de su propuesta filosófica. Cito a Bartolomé de las Casas. Saber la verdad sobre la cuestión de los indios, conocer sus causas y profundizar en el conocimiento de todo derecho, en vista de los saqueos y robos inauditos que se cometen, de la devastación de aquel nuevo mundo y de la pérdida de tantos miles de almas por ignorancia de este asunto. Mientras que Ginés de Sepúlveda defendía, en su calidad de teólogo y humanista de la corona española, que la conquista del Nuevo Mundo se podía justificar en virtud de la ley natural, tomando como base el pensamiento tanto de Aristóteles como de Santo Tomás de Aquino, Fray Bartolomé de las Casas sostendrá que Sepúlveda alega ciertos argumentos falaces con los que favorece la avidez avarísima de los tiranos, retorciendo las sentencias de los libros sagrados y las enseñanzas de los sabios, santos padres y de los filósofos. Siguiendo tanto a Aristóteles como a Santo Tomás de Aquino, como a las doctrinas de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto, Fray Bartolomé de las Casas proclamará la absoluta igualdad y dignidad de los nativos americanos. La no consideración de esta igualdad y dignidad, según las Casas, arrastra la perdición a un gran número de almas y constituye un estorbo para la provechosa propagación de la religión cristiana.
No es raro que siguiendo este mismo razonamiento se cuestione: ¿quién en su sano juicio va a aprobar una guerra contra hombres inocentes, ignorantes, pacíficos, sencillos, inermes y privados de toda defensa humana? Pues de tal guerra se deriva la perdición segura de las almas de esa gente que perece sin haber conocido a Dios, sin la fortaleza que dan los sacramentos, haciendo que la religión cristiana termine por parecerles odiosa y abominable. Parte medular de la estrategia argumentativa que adopta Las Casas consiste en responder a los argumentos esbozados por Ginés de Sepúlveda a la luz de la noción aristotélica de bárbaro. Destacan 4 sentidos prioritarios del término, a los cuales responderá con un notable rigor argumentativo. Se dice bárbaro, en primer lugar, en relación a aquellos hombres que, apartándose del camino de la recta razón, son crueles e inhumanos, de modo que terminan por actuar de forma bestial. Respecto a este sentido impropio del término, Fray Bartolomé de las Casas responderá señalando que, a causa de las atrocidades cometidas en la conquista, ese mismo apelativo se podría aplicar a los conquistadores. Para Las Casas es claro, además, que esto no aplica a los antiguos mexicanos, ya que, como advierte Valeria López, contaban con códigos de conducta específicos dentro de la organización política. Algo que también, por cierto, hará el Clavijero, ¿no? Se llama bárbaro, en segundo lugar, a todos aquellos que carecen de lengua escrita correspondiente a su idioma materno, como es entre nosotros el latín, dice Fray Bartolomé, y así no saben expresar en él lo que piensan, por lo que en cuanto a letras y erudición son considerados rudos e incultos. Una noción de bárbaro que, remitiéndonos a su sentido etimológico, se aplica a todo aquel que al hablar un idioma diferente al propio no nos parece comprensible. Pero este sentido en realidad no constituye algo absoluto, sino tan solo algo relativo y accidental, ya que todos seríamos bárbaros, según Fray Bartolomé de las Casas, respecto de cualquier otro que desconociera nuestra lengua y creyera que en consecuencia carecemos de los medios lingüísticos para expresarnos racionalmente. De ahí que no sea suficiente para justificar la esclavitud y mucho menos la conquista. Se llama bárbaro, en tercer lugar, aquellos hombres que por su carácter impío y muy malo, por la esterilidad de la tierra que habitan, son crueles, feroces, tontos, incultos y carentes de razón, lo cual implica que son incapaces tanto de ser gobernados por leyes ni derecho, como de cultivar la amistad ni el Estado, ni de pertenecer a una sociedad política razonablemente constituida. Pero dice Fray Bartolomé, dado que la naturaleza siempre hace lo mejor dentro de sus posibilidades, como sostiene Las Casas, siguiendo el Estaquerita, se sigue que sería imposible encontrar en una criatura racional tal monstruosidad o error de la naturaleza, a no ser muy rara vez. De ahí que no se pueda aplicar a todo un pueblo. Sería absurdo, según Las Casas, decir que Dios, siendo bueno y omnipotente, ha creado todo para beneficio del hombre, dotándolo de dotes admirables como el entendimiento, y al mismo tiempo pensar que una muchedumbre de hombres es bárbara, ya que eso implicaría que la voluntad de Dios ha quedado carente de efecto en su mayor parte. Respecto a este tipo de bárbaros, además, Las Casas añadirá que si bien son los únicos que en sentido estricto pueden ser gobernados por otros, hay que considerar por un lado que no cualquiera tiene la potestad para hacerlo y que por otro lado no se les puede obligar rígidamente, sino persuadirlos suavemente y atraerlos con amor para que adopten la manera más correcta de vivir. Se dice bárbaro, en cuarto y último lugar, de aquel que no tiene la fe cristiana, pero la fe, como ya enseñaba Francisco de Vitoria, no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debe ser inculcada, dice Fray Bartolomé, con delicadeza, con sencillez, con dulzura y humanidad. Consideraciones que Las Casas, como advierte Beuchot, extiende hasta el ámbito de lo social e histórico, donde apela a una visión evolucionista de la sociedad, según la cual todos los pueblos atravesaron por etapas de barbarie hasta que se fueron constituyendo unos más y otros menos en civilizaciones, marco sobre el cual se fundamenta tanto su caracterización del derecho natural y positivo como su noción de justicia. Otro de los grandes intelectuales mexicanos que destacaron e influyeron de manera decisiva en el desarrollo del pensamiento católico en México fue Fray Alonso de la Veracruz, quien, a diferencia de Las Casas, fue un académico en toda la extensión de la palabra. No es raro en este sentido que su obra cubra una amplia variedad de disciplinas filosóficas, entre las cuales destacan sus aportes a la lógica, ubicados fundamentalmente
en su Recognitio Simularum y en su Dialéctica Resolutio, a la filosofía de la naturaleza contenida en su Física Speculatio y los diversos comentarios aristotélicos contenidos en esta misma obra, y a la filosofía jurídica que encontramos fundamentalmente en su Relectio de Decimis, su Relectio de Dominio Infidelum y su Speculum Conjugorum. Respecto a sus aportes a la lógica, Fray Alonso de la Veracruz tomó como punto de partida la lógica aristotélica atomista, la cual se divide en dos partes: las súmulas, que aluden a aquellos elementos de la lógica contenidos en los analíticos, priores y posteriores de Aristóteles, y la dialéctica, que nos remite a la lógica material de los tópicos. La primera parte, propia de su Recognitio Simularum, así como contiene elementos introductores a la lógica, también comprende ciertos elementos novedosos, como ocurre con su teoría de la suposición, que se ocupa del modo de referencia de los términos en la proposición y de sus funciones sintácticas, y brinda pistas inapreciables para la corrección de sus figuraciones en las proposiciones y en las inferencias. De acuerdo con Fray Alonso de la Veracruz, los términos tienen dos propiedades principales: la significatio y la suppositio. Mientras que la primera es la representación de una forma en abstracto, la suposición es la designación de entes diversos, que en palabras de Fray Alonso es verificable de la cosa que significa. Dicho de otra forma, se trata del uso que se le da al término en diversos contextos, lo que nos permite distinguir el tipo de sentido o referencia de un término en la proposición, y que se asemeja, según Castro Manzano, a nuestra distinción entre uso y mención. Fray Alonso de la Veracruz así nos presenta una teoría muy robusta de la suposición, la cual, según Bouchot, serviría para determinar la intención y extensión de los términos, controlar la cuantificación de los mismos y asegurar la validez de las inferencias por la clarificación de los términos que figuraban en ellas. No raro en consecuencia que su lógica formal muestra algunos avances significativos en lo que respecta a la cuantificación y de manera específica en lo que respecta a la cuantificación de los predicados, que es lo que en la actualidad conocemos como cuantificación múltiple. Algo semejante se puede apreciar con respecto a sus aplicaciones a la lógica modal y a su teoría lógica de las relaciones, donde Fray Alonso de la Veracruz adelanta autores como De Morgan, Frege y Peirce, aportes que también se hacen patentes en su Dialéctica Resolutio, donde aborda el tema de la naturaleza de la lógica, el ente de razón que es su objeto, los predicables y los predicamentos, así como también en sus comentarios a los tópicos aristotélicos. En cuanto a su filosofía de la naturaleza, esto es su Física Speculatio, nos encontramos con una obra compleja que alberga una amplia variedad temática en la que se abordan no solo problemas propios de la física aristotélica, como la causalidad, el movimiento, el vacío y el tiempo, el continuo, la eternidad del mundo y la necesidad de un motor inmóvil, sino también las problemáticas de otras obras aristotélicas como el de Meteoris, el de Generazione et Corruptione y el de Anima. Se trata en sentido estricto de la primera obra de carácter científico publicada en el territorio mexicano, una obra en la que Fray Alonso, como lo expresa su título, reúne todas aquellas ideas y doctrinas que, según Bernabé Navarro, vienen a configurar lo que ahora se llama una cosmovisión, es decir, una visión o imagen del mundo filosófica o filosófico-científico. El mismo Fray Alonso de la Veracruz, consciente de las limitaciones de su obra, añadió un apéndice para subsanar y complementar la parte astronómica. Se trata del Tractatus Spherae o de Esfera de Campano de Novarra, un matemático y astrónomo italiano del siglo XIII, cuyas enseñanzas astronómicas y cosmológicas hizo suyas Fray Alonso. Un dato interesante sobre esta obra y que vale la pena añadir para mostrar el potencial intelectual de Fray Alonso es el reciente descubrimiento estudiado por Jesús Padilla Gálvez, quien sostiene que la semántica leibniziana de los mundos posibles proviene del comentario a los libros de Aristóteles sobre el Decaelo, sobre el cielo y el mundo, de Antonio Rubio, obra que a su vez es deudora de la Física Speculatio de Fray Alonso. Finalmente, en relación a la filosofía jurídica de Fray Alonso, nos encontramos con tres obras básicas: su Relectio de Decimis, su Speculum Conjugorum y su Relectio de Dominio Infidelum et Justo Bello.
Mientras que en el primer tratado argumenta por qué a los nativos americanos no se les debe exigir el pago del diezmo, en el segundo nos encontramos con algunas reflexiones interesantes sobre el derecho y la ley natural en relación con temáticas como el matrimonio, el consentimiento, etc. Más interesante es, sin embargo, el tratamiento que hace Fray Alonso en la última obra, especialmente ahí donde, siguiendo a Francisco de Vitoria, presenta sus apuntes sobre los títulos legítimos e ilegítimos de la conquista. Entre los títulos legítimos se encuentra, según Bouchot, 1. La infidelidad de los indios, pues se debía a ignorancia inculpable. 2. La pertenencia de jure al Nuevo Mundo, del Nuevo Mundo al antiguo Imperio Romano, la cual sería será heredero el emperador Carlos V, porque era absurda. 3. Las ofensas de los indios a los españoles, pues más bien eran en defensa propia. 4. La oposición de los indios a la predicación, que en realidad la aceptaban de buena gana. 5. La negativa a recibir la fe, pues en todo caso tenían derecho a no aceptarla si se les imponía por la fuerza. 6. Los pecados contra natura, pues no quitan el justo dominio. 7. El supuesto retraso mental de los indios, que no existía, dice Fray Alonso. Y 8. El que Dios haya mandado la conquista, lo cual de ningún modo podría ser cierto. Hasta aquí, Fray Alonso. Pasemos a Vasco de Quiroga. Conocido popularmente... Bueno, si me avisan cuando me quede poco tiempo, también se los agradezco mucho. Conocido popularmente como el Tata Vasco, don Vasco de Quiroga fue un filósofo intelectual novohispano que, influenciado por la utopía de Tomás Moro, fundó una serie de comunidades conocidas como Hospitales Pueblo, a través de las cuales pretendía remediar los males a los que los indígenas se encuentran expuestos. De acuerdo con Vasco de Quiroga, estos males pueden ser de dos tipos: aquellos que nacen de su propia naturaleza, por un lado, y aquellos que se han originado a raíz de la conquista, por otro. Un claro ejemplo de este segundo tipo de males se aprecia en el parágrafo 6 del capítulo 1 de su Información en Derecho de 1534, donde se afirma que en la medida en que esta tierra se iba mucho asegurando, perdón, del español que es español antiguo, la gente común de quien estos, los conquistadores, se sirven por la nueva provisión, han de ser errados y vendidos y comprados, como tengo dicho, sin ninguna piedad, para que mueran de mala muerte en las minas, y no para ser adoctrinados, como allá siniestramente se informa. Quiroga, en este sentido, no titubea ni al informar estos males al Consejo de Indias, a quien dirige su Información en Derecho, ni al dar sus argumentos para decir por qué la conquista fue de todo injusta. De ahí que solo se pudiera contrarrestar los abusos por parte de los encomenderos, según Vasco de Quiroga, creando comunidades organizadas de indígenas, como las que él mismo fundó en Santa Fe de México y en Michoacán. Se trata de comunidades cuya finalidad es, según Vasco de Quiroga, juntarlos, ordenarlos, encaminarlos y enderezarlos, y darles leyes y reglas y ordenanzas en que vivan en buena y católica política y conversación, con que se conviertan y conserven y se hagan bastantes y suficientes con buena industria para sí y para todos, vivan como católicos cristianos y no parezcan y se conserven y sean preservados y dejen de ser gente bárbara, tirana, ruda y salvaje. La prosperidad de estas comunidades fundadas por Vasco de Quiroga, según Cecilia Sabido, se debe a tres factores. A. La seriedad del diagnóstico que realizó sobre los antecedentes de las costumbres indígenas y el impacto que sobre ellas estaba teniendo el dominio español. B. El auténtico respeto que inspiró en Quiroga el modo de vida de los indígenas, cuyas virtudes procuró fomentar y desde las cuales construyó su proyecto. Y C. Que no forzó la utopía moreana a la realidad indígena, sino que adaptó cuanto fue necesario para que resultara natural a los indios y además fuera viable dentro de la incipiente legalidad novohispana. Quiroga tiene claro en este sentido que para abordar las cuestiones humanas es necesario tener un método como el de Garzón, el cual no debe ni fundarse en reglas generales, ni limitarse a examinar solo lo singular, sino buscar principios, sin buscar principios,
sino que es necesario que cierta discreción y prudencia. No es raro que buscara un modelo de comunidad que ni prescindiera de las leyes españolas, ni fuera tan ajeno a los pobladores originarios, de modo que, como señala sabido, a través de las comunidades se cultivaran las bondades del carácter natural indígena y las promoviera a través de las bondades del trabajo comunitario y del evangelio. Pasando al México independiente, podemos exponer el pensamiento de Clemente de Jesús Munguía, quien probablemente sea, según Jorge Medina, el más célebre representante de la escolástica en el México moderno, aunque su importancia filosófica, como señala Carmen Rovira, no debe restringirse solamente al plano interior de la escolástica. Se trata de un representante de la escolástica mexicana del siglo XIX, cuya obra principal, intitulada Del pensamiento y su enunciación, busca iniciar un proceso de renovación y replanteamiento de fondo de la escolástica misma, dialogando de manera frontal con la modernidad. Pero también se trata de un intelectual que en el ámbito político mantuvo una lucha frontal con el gobierno liberal encabezado por Juárez, apurando de la Constitución de 1857 y de sus principales reformas en contra de la Iglesia. Basta mencionar, por ejemplo, sus escritos de protesta en contra del allanamiento y despojo de la Catedral de Morelia. Esto y su polémica con Melchor Ocampo le mereció el ser expulsado del país por orden del presidente en 1861, así como también el fragante título de conservador. Dada su formación, sin embargo, nos encontramos con un pensador cuya formación, siendo profundamente escolástica, también estuvo influenciada por Balmes y la escuela escocesa del sentido común, como se aprecia en las constantes referencias a Thomas Reid y Dewey Stewart. A través de su obra principal, Munguía propone estudiar las causas de la imperfección del conocimiento y la crisis de la educación, patente en la desconexión entre el conocimiento que se enseña en la escuela y su aplicabilidad en el ámbito práctico. Esto supone cambiar nuestra forma de enseñar las distintas disciplinas filosóficas y científicas con la intención de promover la integración del conocimiento. Sobre esto en particular, dice Munguía, que no conocemos una escuela donde todos estos tramos, precisados a la unidad científica, se liguen y eslabonen entre sí como las partes de un gran todo, de una ciencia más amplia y universal, que abrace la palabra en todas sus relaciones. De acuerdo con Munguía, el gran problema de la educación consiste en que las escuelas aprisionan la inteligencia recargando la memoria y quitan el ejercicio franco del pensamiento al desarrollo de las más bellas y fecundas potencias del alma, lo que dan a la estéril recolección de especies aisladas y de áridos preceptos. Es así que, partiendo de una preocupación de carácter estrictamente pedagógico, Munguía se propone reconstruir toda una teoría del conocimiento, de la cual se pueden obtener tres resultados. Primero, dice, mayor amplitud y universalidad en los conocimientos. Segundo, menor tiempo en la carrera y más alivio en el ejercicio de las facultades mentales. Y tercero, mayor garantía de retentiva, desenvolvimiento y aplicación de todos estos principios. Si bien aquí el pensamiento de Munguía se puede profundizar tanto más al grado de llevarlo hasta sus principales tesis epistémicas y sus principales tesis en el terreno ontológico, basta esto para mostrar el talante filosófico de este autor. Aquí ya. Profesor, entonces vamos finalizando un ratito, pues. Disculpe. Perfecto, entonces lo dejamos aquí con Clemente. Bien, simplemente externar algunas preocupaciones. Es decir, bueno, de aquí podemos irnos a Emeterio Valverde, Antonio Caso, interesante análisis que hace Caso sobre la existencia como desinterés, como economía, como desinterés y como caridad, que en el fondo esconde, digamos, una tesis, un cristianismo sui generis, puede ser, pero de alguna forma hace esta promoción de un pensamiento católico y que desarrolle ideas en un sentido católico. A mí una de las preocupaciones que tengo respecto a la filosofía católica en México es que veo que en las escuelas de filosofía, y sobre todo en las universidades católicas, si bien hay muchos profesionales de la filosofía que hacen cosas muy interesantes, estudios muy serios, donde incluso yo me incluyo, estudios, por ejemplo, yo soy un especialista en Leibniz y en Kant,
que nos ayudan y que son muy importantes, digamos, para después profundizar en todos estos autores y después incluso poder dialogar con ellos de forma significativa. A mí me preocupa algo que se hace patente en la fiesta rápida, cuando San Juan Pablo II dice que la filosofía tendría que volver a su auténtica vocación y que esa auténtica vocación es justo la búsqueda de la verdad. Y es que parece que, al menos en México, gran parte de los académicos que pertenecen a universidades católicas están más preocupados por hacer cuestiones de exégesis filosófica que por hacer una filosofía propositiva. Y yo creo que aquí es donde falta que los filósofos católicos mexicanos se empiecen a salir, digamos, o empiecen a explorar otras vías, digamos, para llevar todos los estudios filosóficos que están haciendo de una forma muy rigurosa y muy consistente para que se traduzcan en nuevas propuestas de filosofía católica. Hasta ahí, muchísimas gracias. Le agradecemos, profesor, su participación. Abrimos un momento de preguntas para que podamos intervenir de aquí hasta mes. Yo simplemente, la cosita pasada, histórica nada más, me interesaba saber si en la obra de Alonso y de la Veracruz, de Alonso, aparece la presencia de Guillermo de Ockham, ¿no? Una cuestión mía personal. Perdón, ¿cómo que? Si en la obra de Fray Alonso aparece la obra de Guillermo de Ockham, diferenciada a su cara. A ver, hasta donde yo sé, sí, sobre todo en los escritos de lógica. Sí, Fray Alonso tiene algunas consideraciones sobre el nominalismo de Ockham, pero digamos que también tiene cierto recelo. Bueno, bueno, yo en principio de Fray Alonso tendría que incluso esto mismo preguntárselo a Mauricio Beixot, por ejemplo, que es quien más ha estudiado a Fray Alonso, y a Walter Redmond, que son los que han estudiado con mucha más, eh, eh, bueno, y a Juan Campos Benítez, que es otro colega acá poblano, que también ha estudiado a Fray Alonso de la Veracruz. Muchas gracias, muy interesante, una inmensa cantidad de datos para asimilar. Quisiera hacerle la pregunta sobre el hecho que los indios no podían ser sacerdotes. ¿Qué significaba en la comprensión del ser humano, o sea, de ellos como seres humanos en esa perspectiva? A ver, concretamente, no te sabría decir, digamos, qué es lo que dirían concretamente Fray Bartolomé o Fray Alonso o mismo Vasco de Quiroga. Sin embargo, me parece que porque me parece que su atención estaba más centrada en tratar de frenar los abusos que había, por ejemplo, con los encomenderos, ¿no? Esto era, por ejemplo, una de las preocupaciones que tenía Bartolomé de las Casas y que por eso se fue a la Junta de Valladolid justo para tratar de contraargumentar o de argumentar en contra de las propuestas de Ginés de Sepúlveda. Eh, a ver, yo después iría también a otros autores novohispanos, por ejemplo, como Clavijero, ya los jesuitas, esos jesuitas del siglo XVIII, ya tenían más bien otra aproximación, ¿no? Ya están en una Nueva España mucho más compleja, donde ya no solo están estos españoles peninsulares, sino que también ya hay un croyismo intelectual muy potente que se está formando en escuelas fundamentalmente jesuitas, y que es ahí donde justo autores como Clavijero, Alegre, Francisco Javier Alegre, pues van a hacer toda una defensa, por ejemplo, de la historia de las Indias de Clavijero,
pues justo lo que Clavijero trata de hacer es contrarrestar visiones como la de Depoe, que tratan de argumentar desde Aristóteles, desde la política de Aristóteles, cómo los indios serían gente disminuida, y luego dice Depoe que no solo eran gente disminuida, sino que además habían sido conquistados por unos bárbaros que eran los españoles, y por lo peor de lo peor del continente europeo. Entonces eso era una mezcla de salvajismo brutal, y Clavijero, por ejemplo, se enfoca a tratar de demostrar cómo eso no era así, cómo ya tenían una serie de leyes, cómo incluso ya tenían pensamiento metafísico, cómo incluso, que claro, habría que decir que muchas de las cosas que dice Clavijero es en función de la reconstrucción de ciertos códices que no sabemos si realmente fueron así, o si fueron reescritos, digamos, quizás con alguna intención, con alguna buena intención, pero que pues eso de alguna forma pues nos pondría, digamos, un sesgo al momento de tratar de comprender qué fue lo que realmente pensaba todas estas culturas precolombinas, ¿no? Es lo que creo que se podría decir, o al menos lo que yo podría decir en mi limitación. Quedamos de palabra. Después, Gracias, Maximiliano. Sí, saludar a Roberto, agradecer, bueno, a todos los apreciados colegas en esta mañana, a Roberto por su excelente presentación, que por supuesto completa, pues sería tema para un tomo grueso, pero que esperamos que así sea un ensayo, también sería muy, muy útil, un ensayo de unas decenas de páginas, sería muy útil y poderlo revisar también con mayor cuidado en el transcurso justamente que Maximiliano ha previsto para esta primera fase del proyecto, un par de años más o lo que sea. En relación con la cuestión final que mencionabas, Roberto, el tema de la filosofía católica mexicana, aunque a mí me gustó mucho, tal como lo presentaba Maximiliano, poniendo el sustantivo católico, Asociación Católica Argentina de Filosofía, desplazando la filosofía al adjetivo. No siempre necesariamente hay que pensarlo como sustantivo, me parece que sobre el tema de la contemporaneidad del catolicismo filosófico o de la filosofía católica en México, si nos pudieras dar algún par de pinceladas sobre cómo lo ves tú, y perdón por, como decimos aquí en Colombia, por meterme al rancho tuyo. Tú mismo, ¿cómo te ves ahí en este tema de un filósofo de impronta católica que quiere ofrecer un pensamiento propositivo? Y esa sería quizás el fuerte de mi cuestión. Gracias, Roberto, y gracias a los colegas y a Maximiliano. No, a ti, Alfonso, muy brevemente, a ver, si bien es cierto que, a ver, hay varios factores. La filosofía en México, la forma en la que se ha profesionalizado la filosofía en México, esto lo tiene muy bien estudiado otro colega a ver, es un filósofo muy potente, que es Guillermo Hurtado. A ver, si bien es cierto que hay una gran proliferación de la filosofía en México, la forma en la que se ha profesionalizado la filosofía hace que muchas veces estemos mucho más preocupados por hacer esa labor de exégesis, que es muy importante y que tiene una riqueza brutal, vaya, que siempre se agradece poder leer un buen comentador de Aristóteles, un buen comentador de Santo Tomás, que te ayuda a adentrarte en el pensamiento de esos grandes. También lo cierto es que en muchos casos está limitado solo a eso. No digo que no haya filósofos propositivos en México católicos, no, yo creo que los hay. Beuchat mismo, ¿no? Beuchat mismo sigue dando mucho que decir, y bueno, es aquí un gran colega. Justo lo contacté antes de hacer la ponencia, le llamé porque él tiene un libro sobre la historia de la filosofía cristiana en México que escribió con el padre Juan
Juan José Rubén, no sé, Juan José de Sanabria, no fue la memoria, que está publicado justo en la Ibero. Y que claro que hay muchos más que están haciendo cosas interesantes, pero viendo la cantidad de universidades católicas donde se enseña filosofía en México, realmente son contados los que están haciendo como algo más propositivo. No es que no haya, pero son contados. Entonces, yo lo que animaría es que más bien tuviéramos ese arrojo de decir, bueno, vamos más allá ya de, digamos, salgamos de ese esquema. Yo mismo, digamos, gran parte de mi trayectoria de investigación ha estado centrada justo en esto y quizás también, pues, impulsada por otra serie de factores económicos, como por ejemplo, pues, el tener la necesidad de pertenecer a sistemas como el Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores, que te da un estímulo y que eso, pues teniendo 4 hijos, yo tengo 4 hijos, que alimentar, uno con discapacidad, tal, bueno, pues uno se ve en la necesidad de hacer lo necesario para estar en ese tipo de sistemas, para tener ese ingreso extra y que claro, pues eso te orilla a tener que hacer solo ciertos temas, ¿no? CONACYT, por ejemplo, lo que busca es la hiperespecialización y entonces pues la forma de estar hiperespecializado es dedícate a un autor y te vuelves la referencia en el estudio de ese autor y eso es muy interesante, repito, es muy rico y muy valioso, pero ya es muy limitado, ¿no? Yo mismo, bueno, pues tengo, repito, gran parte de mi obra está en ese sentido. Y al mismo tiempo también en esta inquietud de querer hacer algo propositivo, también he tratado de hacer otras cosas. Por ejemplo, un libro que se publicó justo en Colombia, se llama Pensar la vida desde una perspectiva filosófica. Justo trata de romper con ciertos formalismos de la academia para tratar de hacer algo así como una filosofía propia, lo más limitada que puede ser, porque soy muy limitado, ¿no? Gracias, Roberto. Mi amable.